Buen día para todos. El día de hoy continuaremos con el plan Universidad en Casa y discutiremos todo lo concerniente a la anatomía del periné. Entre los objetivos que debemos manejar tenemos qué es el periné anterior y posterior, cuáles son los órganos pélvicos y los planos musculares del periné. El periné o suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejidos conjuntivos que tapizan la parte inferior de la pelvis. Ellos tienen la finalidad de cerrar la cavidad abdominal en su parte inferior y tienen una forma romboidal. Está comprendido en un marco osteofibroso constituido adelante por la sínfisis del pubis y lateralmente por las ramas isquiopubianas y ambas tuberosidades isquiáticas. Por detrás está el sacro, el coxis y los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos que completan este marco. En la superficie se extiende desde la piel y alcanza una profundidad hasta la fascia inferior del diafragma pélvico, que tapiza la cara inferior de los músculos elevador del ano y el músculo coxígeo. La demarcación superficial del rombo perineal o sus límites está indicada proyectivamente por los cuatro ángulos siguientes, como son la sínfisis del pubis, el vértice del coxis y ambas tuberosidades isquiáticas. En cuanto a la división del periné, tenemos que una línea transversal que une las dos tuberosidades isquiáticas divide el periné en dos triángulos, como lo son el triángulo anterior o periné anterior y el triángulo posterior o periné posterior. El triángulo anterior corresponde a la región urogenital y es diferente tanto en el sexo masculino como en el femenino. El triángulo posterior o periné posterior corresponde a la región anal y está centrado en el ano. Entre las funciones más importantes del periné tenemos que se encuentran las funciones de continencia, ya que el suelo pélvico o periné controla los esfínteres para una correcta micción y defecación. En cuanto a la función sexual, los músculos perineales tonificados mejoran la calidad de las relaciones sexuales. En cuanto a la función reproductiva, el periné es el último obstáculo que debe atravesar la cabeza del bebé a la hora del parto, ya que ayuda a que la cabeza rote y provoque una contracción refleja en el útero, que es el reflejo expulsivo, el cual hace que la embarazada tenga deseos de pujar. En cuanto a la función de sostén, tenemos que el periné sostiene la vejiga y los órganos pélvicos, como lo son el útero, la vagina, la vejiga, recto, próstata, ovarios, testículos, etc. Y está atravesado tanto por los órganos urinarios, como son la uretra y el recto. Para el estudio de el periné se han descrito sus capas, las cuales van en dirección desde la piel hacia el interior pélvico. Se describe la piel, tejido celular subcutáneo, la fascia perineal superficial de Coles, la bolsa subcutánea del periné, la fascia perineal profunda de Gallaudet, el espacio perineal superficial, la membrana del periné, el espacio perineal profundo, las fosas isquioanales y por último el diafragma pélvico.
Como ya lo dijimos, la primera capa del periné está rodeada por la piel. La piel es fina, cubierta de pelos en el adulto. Lateralmente se va a continuar con la piel de los muslos y de las regiones glúteas. Y por delante en el hombre con la piel del escroto. La piel va a ejercer funciones de elevación y descenso del diafragma pélvico. ¿Ok? En el plano siguiente, más profundo, tenemos el panículo adiposo subcutáneo. Esta capa, profundamente esta capa adiposa se encuentra la capa membranosa de la tela subcutánea del periné, que es la aponeurosis perineal superficial o de Cole. Esa capa es una hoja fibrosa delgada que se fija en el borde inferior de las ramas isquiopubianas y en el cuerpo perineal. A esta fascia del periné, a nivel del borde posterior del muslo transverso superficial del periné, se va a continuar con las fascias superficiales del pene y del escroto o dartos, y hacia adelante con la capa membranosa de la pared abdominal. Cada una de estas capas las vamos a estudiar por separado y podemos, entre sus variantes, podemos observar que entre el espacio perineal superficial está compuesto por los músculos superficiales transverso superficial del periné, el isquio cavernoso y bulbo esponjoso. En los hombres está compuesto también por el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, que pertenecen a la raíz del pene, y en las mujeres podemos encontrar el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso de la raíz del clítoris, así como también la glándula vestibular mayor. Continuando en profundidad, nos vamos a conseguir con la bolsa subcutánea del periné. Este espacio es un compartimiento en cuyo interior hay tejido adiposo y por el cual van a pasar los vasos y nervios perineales. Está ubicado profundamente con respecto a la capa membranosa de la tela subcutánea del periné y superficialmente respecto a la fascia del periné. Las extravasaciones o colecciones ubicadas en esta bolsa subcutánea pueden extenderse hacia la pared anterior del abdomen o hacia el pene o al escroto. Continuando en profundidad, nos conseguimos con la fascia del periné. Esta fascia es la de recubrimiento superficial, también llamada Gallaudet, y va a cubrir los músculos superficiales, tanto el transverso superficial, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Estos últimos van a cubrir o a envolver los cuerpos eréctiles. En cuanto al espacio perineal profundo, podemos ver que está compuesto por los músculos profundos, transverso profundo del periné y esfínter externo de la uretra, así como la uretra. En los hombres está además constituido por las glándulas bulbo-uretrales. Seguidamente a la fascia superficial del periné vamos a conseguir la membrana perineal. Ella está situada por encima de las fosas o de las formaciones eréctiles, está interpuesta entre las ramas isquiopubianas y tiene una forma de triángulo con un vértice hacia el pubis. En la actualidad se considera como una sola lámina fibrosa que va a presentar dos bordes laterales insertados a las ramas isquiopubianas y un borde posterior tendido en sentido transversal de un isquio a otro. Este borde posterior se va a insertar medialmente en el cuerpo perineal y a ambos lados se une la fascia del periné. Su porción anterior está situada por arriba del cuerpo cavernoso y del bulbo, se va a engrosar para constituir el ligamento transverso del periné. Detrás de la uretra membranosa va a atravesar la membrana perineal. Ella se va a adelgazar y queda ubicada por debajo del músculo transverso profundo. Continuamos con el espacio perineal profundo, que no es más que
que no es un compartimiento cerrado. Él se va a encontrar profundo a la membrana perineal, pero está abierto por encima, por el lado de arriba, y queda en comunicación con la fosa isquioanal, con el diafragma pélvico y con el hiato urogenital. Los músculos urogenitales profundos que ocupan este espacio perineal profundo son el músculo transverso profundo del periné y el músculo esfínter externo de la uretra. Tradicionalmente se conoce este espacio como diafragma urogenital y es donde va a discurrir la porción membranosa de la uretra, las glándulas bulbouretrales, los vasos y los nervios perineales, así como el nervio dorsal del pene. Las fosas isquioanal se encuentran al lado de la región anal, rodeando la región anal. Y es un espacio triangular con una pared superomedial oblicua hacia abajo y medialmente formada por los músculos elevador del ano y los músculos coccigios, cubiertos por debajo por la fascia inferior del diafragma pélvico. La pared lateral de la fosa isquioanal es vertical, constituida por el músculo obturador interno, tapizado por la fascia obturatriz, y la pared inferior es cutánea, cuyo revestimiento se prolonga lateralmente con el de la región glútea. La fosa isquioanal se extiende hacia atrás hasta las inserciones del músculo glúteo mayor y hacia adelante hasta el pubis, por una prolongación anterior cada vez más estrecha situada entre el músculo elevador del ano y el músculo perineal profundo. Está ocupada por bastante o abundante tejido adiposo atravesado por el nervio y la arteria rectal inferior, destinada a inervar e irrigar al músculo esfínter externo del ano. Uno de los músculos que envuelve la fascia superficial del periné es el músculo transverso superficial, el cual se extiende desde la tuberosidad isquiática hasta el centro del periné, al que llega a nivel del espacio anovulvar. Aquí se reúne con su homólogo opuesto y con tejido fibroso anovulvar al que refuerza. Su borde posterior marca el límite posterior de la región urogenital y lo va a inervar un ramo muscular del nervio pudendo. El músculo bulbo esponjoso es otro músculo que está envuelto por la fascia superficial del periné y que se va a insertar atrás por delante del ano, a cada plano del cuerpo perineal. Otro de los músculos que está envuelto por la fascia superficial del periné es el músculo isquiocavernoso. Este músculo se va a insertar en el isquio, detrás del cuerpo cavernoso y en la rama isquiopubiana. Sus fibras oblicuas hacia adelante y hacia arriba se van a fijar en la envoltura del cuerpo cavernoso. Sus fibras son externas, más largas y terminan en una fascia que se fusiona con la túnica albuginea del cuerpo cavernoso. Algunas fibras llegan medialmente al fascículo lateral del ligamento suspensorio al dorso del pene y pueden unirse a las del lado opuesto. Este músculo va a delimitar lateralmente el triángulo isquiovulvar y va a fijar los pilares del pene a la rama inferior del pubis. Es un músculo con función de erección y eyaculación y va a estar inervado por un ramo del nervio pudendo. El músculo transverso profundo del periné, este músculo se encuentra ubicado desde la parte anterior de la tuberosidad isquiática y de la rama isquiopubiana hasta el cuerpo del periné o hasta el centro del periné. Él va a cubrir por arriba la cara superior de la membrana perineal, hacia adelante se extiende hasta llegar al borde posterior del ligamento transverso del periné
Sus fibras musculares van transversales y oblicuas, se encuentran en contacto con la glándula bulbouretral y van a rodear la parte inferior del músculo esfínter externo de la uretra. El músculo esfínter externo de la uretra está formado por músculo estriado. Sus fibras circulares inferiores envuelven a la uretra e inmediatamente por arriba de la membrana perineal. Sus fibras superiores cubren la cara anterior de la próstata y llegan hasta el cuello de la vejiga y van a estar inervados por ramos perineales del nervio pudendo. En cuanto a los paquetes vasculonerviosos, tenemos que son ramas de las pudenda interno. En cuanto al territorio arterial, tenemos que la arteria pudenda interna, rama de la arteria ilíaca interna, va a dar origen a ramas tanto colaterales como terminales. Las ramas colaterales tenemos la rama arterial rectal inferior, que atraviesa la fosa isquioanal y vasculariza el esfínter anal, la rama perineal superficial, que irriga los músculos de la región urogenital, la rama perineal profunda con sus ramas vulvares y cavernosas para los órganos eréctiles y sus músculos, y la rama arterial uretral. En cuanto a las ramas terminales, tenemos que debajo de la sínfisis del pubis atraviesa los ligamentos suspensorios y se convierte en arteria dorsal del pene o del clítoris. En cuanto al retorno venoso, es a través de las venas pudendas internas, que tienen su origen en las venas dorsales profundas tanto del pene como del clítoris, y se van a anastomosar más que todo al sistema superficial con las venas de los escrotos en el periné masculino. El sistema linfático va a seguir la trayectoria de las venas, pero los linfáticos superficiales son tributarios de los nodos linfáticos inguinales, mientras que los linfáticos profundos drenan hacia los nodos linfáticos pélvicos. Los nervios proceden del tercero y cuarto nervio sacro, dando origen al nervio pudendo, que abandona ramos en el periné, dando origen a los nervios rectales inferiores o anales, que están destinados a inervar al músculo esfínter externo del ano. Otra de las ramas del nervio pudendo son los nervios perineales, que se dividen en ramos superficiales, cutáneos y sensitivos, nervios labiales posteriores y dorsal del clítoris, así como nervios escrotales posteriores y dorsal del pene. Ramos profundos musculares que inervan todos los músculos del periné y además envían un ramo al esfínter externo del ano. Hasta ahora hemos descrito lo que es el área urogenital en hombres. Sin embargo, en las mujeres hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el área urogenital femenino podemos ver que los músculos perineales superficiales van a cubrir los órganos eréctiles con el transverso superficial, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, pero estos músculos no se unen en el plano mediano, ya que quedan separados por la hendidura vulvar. Los músculos transversos superficiales derecho e izquierdo se van a insertar en la tuberosidad isquiática respectiva y desde allí se van a dirigir al cuerpo perineal. A través de sus fibras a veces pueden discurrir ramos perineales del nervio pudendo y ramas de la arteria pudenda interna. Al separar sus fibras podemos simular fascículos del mismo músculo, y su contracción del músculo transverso superficial va a fijar el cuerpo perineal, contribuyendo al mantenimiento de la continencia urinaria y fecal. En cuanto a los músculos isquiocavernosos, también son dos, uno derecho y uno izquierdo. Su origen se va a situar en la cara media de la rama isquiopubiana
y algunas fibras se insertan en la membrana perineal que limita el espacio perineal superficial. Se va a encontrar revestido superficialmente por la fascia del periné. Estos músculos revestidos superficialmente por la fascia del periné van a rodear al cuerpo cavernoso que forman los pilares del clítoris y se insertan en la túnica albuginea del cuerpo del clítoris. La contracción de los músculos isquios cavernosos va a restringir el flujo sanguíneo, provocando la erección del clítoris. En cuanto a los músculos bulboesponjosos, se originan en el cuerpo perineal y la membrana perineal. También van a ser dos, uno derecho y uno izquierdo, y se encuentran revestidos superficialmente por la fascia del periné. Están ubicados a cada lado del orificio vaginal, al que rodean y recubren a los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores, a las que comprimen al contraerse, además de estrechar el vestíbulo vaginal. Los músculos de este plano superficial están inervados por el rama perineal del nervio pudendo. En un plano más profundo del periné femenino, tenemos que la membrana perineal está ampliamente abierta a nivel del hiato urogenital. Tiene forma de triángulo a cada lado de los orificios urogenitales hasta las ramas isquiopubianas y no va a poseer ligamento transverso del periné. El músculo esfínter externo de la uretra, que es uno de los músculos que comprenden el espacio perineal profundo, se va a situar por encima de la membrana perineal. El músculo transverso profundo del periné, que es otro músculo que comprende el espacio perineal profundo, es muy pequeño y está formado por algunas fibras musculares lisas que se van a fijar a los lados del cuerpo del periné, en donde se va a encontrar ubicado entre la vagina y el recto. En este espacio perineal profundo también vamos a ver la existencia del músculo compresor de la uretra y el músculo esfínter uretrovaginal. La parte resistente del periné femenino se ve amenazada al momento del parto, ¿verdad? Porque a través de ellas van a discurrir lo que es la vagina y el recto, así como los fascículos del músculo elevador del ano. Estos músculos se ven reforzados en la parte superficial por el cuerpo perineal. Si se distiende o se desgarra estos músculos al momento del parto y no es reconstruido, el periné femenino se va a volver frágil y va a ser propenso a prolapsos rectales, uterinos o vesicales. En cuanto a los órganos pélvicos a nivel femenino, contenidos en la cavidad pelviana y sostenidos por el periné, tenemos la vejiga urinaria, el útero, los ovarios, la vagina, el recto y las trompas uterinas. Importante saber, porque a la hora de una alteración a nivel del periné puede provocar prolapso, más que todo de vejiga urinaria, útero, vagina y recto. A nivel de masculino tenemos que los órganos pélvicos contenidos en cavidad pélvica tenemos los testículos, conducto deferente, vesícula seminal, epidídimo, conducto eyaculador, vejiga urinaria, próstata, uretra y recto. Con esta última lámina hemos dado por concluido la clase de periné. Para mayor información y profundización sobre el tema pueden ubicar los libros Anatomía de la Target o Anatomía Médica de Rubier. Muchas gracias, que tengan feliz día.